¿Sabías que hoy volar de París a Tokio puede costarte el doble y tomarte varias horas más? Europa está pagando caro una decisión que pretendía castigar a Rusia, pero que amenaza con hundir su propia aviación. Este no es solo un problema de aerolíneas, es una historia de orgullo, errores de cálculo y las consecuencias inesperadas que puede tener la política global sobre la vida cotidiana de millones de europeos. Vamos a desentrañar cómo una decisión que parecía correcta se transformó en una trampa para toda la economía continental. Desde marzo de 2022, la Unión Europea y Rusia se cerraron mutuamente sus cielos. Lo que comenzó como una sanción política se ha transformado en una trampa inesperada para las aerolíneas europeas. La Asociación Europea de Aerolíneas acaba de emitir una alerta desesperada. Urge reabrir los corredores aéreos sobre Rusia. Las compañías no solo acumulan pérdidas millonarias, sino que están perdiendo su lugar central en la aviación mundial. Piensa en esto. Antes, un vuelo directo de París a Tokio tomaba unas 12 horas y costaba en torno a 800 euros, dependiendo de la temporada. Ahora, ese mismo vuelo puede durar hasta 16 horas y costar por encima de 1.600 euros. No se trata solo del precio, sino de una experiencia de viaje mucho más agotadora para pasajeros y tripulaciones. Mientras tanto, las aerolíneas asiáticas y de Oriente Medio aprovechan rutas más cortas y baratas, robando ventaja. Los vuelos europeos hacia Asia ahora duran horas adicionales y cuestan muchísimo más. Aeropuertos clave como Frankfurt, París y Ámsterdam pierden tráfico, mientras Moscú, Estambul y Dubái se convierten en nuevos centros de conexión global. En los foros de viajeros y en redes sociales, abundan los testimonios de quienes han cambiado de aerolínea para evitar escalas largas o precios elevados. Por ejemplo, Ana, una empresaria española, cuenta que solía volar con conexiones europeas a Shanghái. Desde 2022, opta por compañías turcas o árabes que, aunque implican más tiempo en tierra, en total ahorran horas de vuelo y cientos de euros. Europa arriesga mucho más que rutas. Su industria aeronáutica entera está en juego, junto con miles de empleos y miles de millones de euros. Además, podría perder su histórico rol como puente entre Occidente y Oriente, y la capacidad de ofrecer vuelos asequibles a millones de personas y empresas. ¿Cómo llegó Europa a este punto crítico? ¿Aún hay tiempo para evitar un daño irreversible? Todo comenzó con una decisión tomada en pleno estallido de la guerra en Ucrania. Pero lo que parecía un castigo efectivo contra Rusia terminó volviéndose un boomerang para Europa. A lo largo de la historia, el control del espacio aéreo ha sido un factor estratégico. Durante la Guerra Fría, la URSS y los países occidentales también restringieron vuelos, pero nunca a tal escala global y con consecuencias económicas tan inmediatas como ahora. En aquel entonces, las rutas alternativas eran vistas como soluciones temporales. Hoy, la situación amenaza con volverse permanente. En marzo de 2022, la Unión Europea impuso una sanción histórica. Ningún avión ruso podía sobrevolar su espacio aéreo. Se presentó como un acto de firmeza y solidaridad, una respuesta contundente ante la invasión de Ucrania. La reacción de Rusia fue inmediata y simétrica. Cerró su propio espacio aéreo, el más grande del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, a casi todos los países europeos. De un día para otro, los cielos que conectaban Europa y Asia se convirtieron en una frontera política infranqueable. Al principio, las aerolíneas europeas respondieron con ingenio. Redibujaron rutas, desviando sus vuelos por el norte, el sur o incluso el Medio Oriente. Los aviones seguían despegando y, en apariencia, los pasajeros apenas notaban el cambio. Sin embargo, la realidad pronto golpeó. Los vuelos entre Europa y Asia se alargaron entre 3 y 4 horas extra. Los trayectos se volvieron mucho más largos, impredecibles y costosos. El consumo de combustible se disparó y las tripulaciones enfrentaron jornadas agotadoras y complejas. Pongamos un ejemplo concreto: el vuelo de Londres a Seúl. Antes de las sanciones, el trayecto se realizaba en unas 11 horas y media, cruzando Siberia. Ahora,
Las rutas pasan por el Ártico o el sur de Asia Central, estirando el recorrido hasta 14 horas y media, lo que, además, obliga a cambiar tripulación en escalas inesperadas debido a los límites legales de horas de vuelo de los pilotos. Mantener la postura política se tradujo en rutas ineficientes, boletos más caros y una pérdida constante de pasajeros. Lo que empezó como una medida de presión acabó siendo una pesada losa para la economía europea, las aerolíneas y millones de viajeros. Pero esto era apenas el principio. Bajo la superficie, una crisis aún mayor se estaba gestando, amenazando la competitividad y la supervivencia misma de la industria aérea europea. Los efectos inmediatos ya eran devastadores, pero el verdadero impacto apenas comenzaba a sentirse. La crisis estaba a punto de arrastrar consigo pilares clave de la economía y la influencia global de Europa. Perder acceso a los cielos rusos ha sido mucho más que perder vuelos directos. Es el inicio de un declive histórico para la aviación europea. En los últimos 2 años, las aerolíneas europeas han gastado más de 4.000 millones de euros extra solo en combustible. La razón: los aviones deben rodear Rusia, aumentando distancias, tiempos y costes operativos en cada trayecto hacia Asia. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a más del presupuesto anual de educación de algunos países pequeños de la Unión Europea. Son recursos que podrían haberse invertido en innovación, mejora de servicios o en la transición ecológica del sector. Este incremento de horas en el aire exige más a las tripulaciones. Pilotos y asistentes suman varias horas adicionales por vuelo, lo que dispara los salarios, provoca fatiga y enciende la tensión con los sindicatos. En varias compañías ya se habla de huelgas y protestas inminentes si la situación no mejora pronto. Ya en octubre de 2023, sindicatos de pilotos en Alemania y Francia amenazaron con paros si no se revisaban las condiciones laborales. La presión sobre las aerolíneas para aumentar sueldos y contratar más personal es insostenible para muchas compañías que ya operan con márgenes mínimos. Los boletos hacia Asia han subido entre un 40 y un 60%. Para muchos, viajar a Oriente se vuelve un lujo fuera de su alcance. Como consecuencia, miles de pasajeros buscan alternativas más rápidas y económicas, migrando hacia aerolíneas que no sufren estas restricciones. Por ejemplo, Turkish Airlines y Emirates reportaron en el último año incrementos de más del 30% en su número de pasajeros europeos que eligen volar a Asia a través de Estambul o Dubái, respectivamente. Los números hablan. Mientras las aerolíneas europeas pierden clientes, las de Asia y Oriente Medio están en plena expansión. El mapa aéreo mundial ha cambiado por completo. Los históricos hubs europeos, París, Frankfurt, Londres, han perdido su rol central como puntos de conexión entre continentes. Ahora, Estambul, Dubái, Doha y Pekín se han consolidado como los nuevos nodos clave entre Europa y Asia. Turquía, China, Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los grandes ganadores. Su cuota de pasajeros entre continentes crece cada año, mientras las empresas europeas pierden terreno y ven amenazada su viabilidad económica. Las consecuencias financieras son ya graves. Varias aerolíneas europeas advierten sobre el riesgo de quiebras y despidos masivos. En Alemania, la mayor compañía del país estima que podrían perderse hasta 15.000 empleos. Francia ya ha comenzado a cerrar rutas y reducir frecuencias, arrastrando consigo a toda la cadena turística y de servicios. Para entender la magnitud, pensemos en la crisis de la industria textil europea en los años 90, cuando la competencia asiática llevó al cierre de fábricas y a la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. La diferencia ahora es que la aviación no puede trasladar operaciones a Asia, o vuela, o desaparece. La confianza de bancos e inversores se ha desplomado. Las acciones de las mayores aerolíneas han caído entre un 15 y un 20%, complicando el acceso a créditos y la renovación de flota. Innovar y crecer parece cada día más lejano. El impacto va más allá de las aerolíneas. El turismo, las universidades y las empresas europeas sufren por los mayores costos y tiempos de viaje.
La baja movilidad golpea la productividad, el intercambio cultural y la competitividad internacional de todo el continente. Un ejemplo concreto. Varias universidades alemanas y francesas han visto disminuir el número de estudiantes asiáticos inscritos, ya que viajar se ha vuelto más caro y complicado. Lo mismo ocurre con empresas exportadoras, que pierden oportunidades frente a competidores asiáticos que pueden moverse con mayor agilidad. En síntesis, Europa arriesga su papel de liderazgo global en la aviación y podría perder miles de empleos, así como dejar de ser la ruta preferida para millones de viajeros y negocios. La pregunta ya no es si habrá un cambio de hegemonía, sino cuán profundo y duradero será el daño. Pero la crisis no termina aquí. Las consecuencias políticas y estratégicas empiezan a sentirse en los despachos de Bruselas, París y Berlín. ¿Qué pueden hacer los líderes europeos frente a esta tormenta? El reloj avanza implacable. Cada jornada sin una salida acerca a Europa un paso más al abismo, amenazando con relegarla para siempre en la aviación mundial. Sobre la mesa, solo quedan 4 caminos: levantar todas las restricciones y abrir de nuevo el cielo, crear corredores limitados para vuelos esenciales, pactar acuerdos bilaterales país por país, o aceptar una mediación internacional. Ninguna opción logra consenso real. Bruselas exige que Moscú ceda primero. Rusia, por su parte, aguarda una disculpa formal europea. Nadie retrocede. El estancamiento se convierte en norma. La fractura interna es evidente. Italia, España y Grecia presionan para volver a la normalidad y salvar el turismo y sus aerolíneas. Pero Polonia y los países bálticos prefieren mantener la presión política, aunque cueste empleos y crecimiento. Mientras, las pérdidas se disparan. Los aeropuertos europeos, antes bulliciosos, ven cómo vuelos e inversiones migran hacia Asia y Oriente Medio. Nuevos gigantes, como Estambul, Dubái y Pekín, se consolidan como puntos clave. Los viajeros europeos y asiáticos ya no pasan por París, Frankfurt o Ámsterdam. Eligen rutas más rápidas y baratas fuera del continente. El daño va mucho más allá de los balances. Pilotos, ingenieros y expertos en aviación europea buscan oportunidades donde la industria aún crece: Asia y Oriente Medio. Europa pierde no solo ingresos, sino también talento e innovación. La influencia europea sobre la aviación global se desvanece. Las decisiones sobre normas, seguridad y tecnología ya no pasan por Bruselas ni París. El mundo mira hacia el este para seguir el ritmo del sector. Si el bloqueo continúa, Europa no solo enfrentará décadas de atraso. Millones de pasajeros y miles de millones en inversiones podrían esfumarse para siempre. El continente corre el riesgo de convertirse en un actor secundario, incapaz de recuperar la confianza de mercados y viajeros. Aquí vale recordar el caso de las líneas marítimas británicas en el siglo XX. Cuando perdieron sus rutas privilegiadas tras la Segunda Guerra Mundial, nunca recuperaron el liderazgo y terminaron absorbidas por conglomerados extranjeros. Europa, hoy, corre un riesgo similar en la aviación. Pero en la sombra, una última posibilidad comienza a gestarse. Una solución inesperada que podría cambiar el equilibrio. Todo depende de quién se atreva a romper el círculo vicioso. El error más grave fue subestimar hasta qué punto los corredores aéreos son un activo estratégico global. Permitir que la política pesara más que la economía real tuvo consecuencias devastadoras. Hoy es innegable. Las sanciones aéreas no debilitaron a Rusia, sino que arrinconaron a la aviación europea. El cierre del espacio aéreo ruso obligó a las aerolíneas europeas a desviar sus rutas, haciéndolas mucho más largas y costosas. El consumo de combustible se disparó, los costos laborales aumentaron, y los billetes subieron hasta más de la mitad de su precio anterior. La paradoja es cruel. Rusia mantuvo acceso a Asia y el resto del mundo usando sus propios cielos, mientras Europa perdió su papel central en el flujo global. Esta crisis deja claro algo clave. En el siglo XXI, controlar las rutas aéreas es tan vital como poseer recursos energéticos. Quien domina los cielos controla los flujos de personas, mercancías y capitales. Europa entregó ese poder al actuar bajo una lógica política,
sin medir las enormes consecuencias económicas. El aislamiento económico motivado por política no solo falló en su objetivo, sino que golpeó con fuerza a quienes lo impulsaron. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, que optaron por la neutralidad y mantuvieron abiertos todos sus corredores, ahora lideran el tránsito entre Europa y Asia. Sus aeropuertos en Estambul y Dubái han desplazado a Frankfurt, París y Ámsterdam, que pierden relevancia y empleos a diario. La globalización necesita cooperación y acuerdos negociados, no sanciones ciegas ni decisiones unilaterales. Cuando la política se impone a la lógica de la economía global, el resultado es pérdida de competitividad, cierre de rutas y millones de empleos en riesgo. Ahora, elegir una aerolínea ya no depende solo del precio, sino también de la geopolítica y de quién tiene acceso a los corredores estratégicos. La lección es dura. Actuar por impulso político, sin cálculos económicos serios, puede destruir industrias enteras en cuestión de meses. Si Europa no aprende, corre el riesgo de repetir el error y profundizar su pérdida de competitividad y bienestar social. El costo de politizar la economía ya lo están pagando millones de ciudadanos y empresas en todo el continente. Pero el daño no termina aquí. Las consecuencias siguen multiplicándose, afectando incluso a sectores que parecían intocables. El mapa de la aviación mundial ha cambiado para siempre, y Europa debe decidir si se adapta o queda rezagada. ¿Hay salida? Algunos expertos proponen medidas inmediatas y prácticas. Por ejemplo, establecer corredores neutrales gestionados por organismos internacionales, como la Organización de Aviación Civil Internacional. Otros sugieren crear incentivos para que Rusia y la Unión Europea negocien directamente, ofreciendo concesiones en otros ámbitos, como energía o comercio. Otra opción es que las aerolíneas europeas establezcan alianzas con compañías asiáticas y de Oriente Medio, para compartir rutas y reducir costes, aunque esto implicaría ceder parte del control y las ganancias. Es una solución de compromiso, pero podría ser el primer paso para recuperar competitividad. Además, Europa debe invertir en innovación y sostenibilidad. Rutas más largas implican mayor huella de carbono. Si la Unión Europea quiere mantener su liderazgo en aviación verde, debe acelerar la adopción de combustibles alternativos y aviones más eficientes. Esto, a largo plazo, podría transformar el sector y convertir la crisis en una oportunidad. Europa enfrenta una encrucijada histórica. Debe recuperar el diálogo y el pragmatismo, o resignarse a décadas de retroceso. El cierre del espacio aéreo con Rusia no solo ha asestado un golpe a la economía, sino que ha puesto en jaque el papel del continente como eje de la aviación mundial. Miles de empleos, la competitividad de nuestras aerolíneas y el derecho a vuelos asequibles para millones de personas están en peligro. Si no se actúa pronto, la próxima generación podría crecer sin conocer a Europa como centro de innovación y liderazgo en el sector. Mientras Turquía, China y los países del Medio Oriente expanden rutas y mercados, los aeropuertos europeos pierden relevancia con cada día que pasa. Las grandes firmas aeronáuticas, que durante décadas marcaron el rumbo global, ahora reducen rutas, despiden personal y ceden terreno frente a nuevos jugadores. La crisis va más allá de lo económico. El cierre del diálogo político y el reemplazo de la cooperación por la confrontación amenazan con aislar a Europa y disminuir su influencia en la economía global. El desafío es claro. ¿Seguirá Europa atrapada en una política de sanciones que la debilita? ¿O tendrá el coraje de replantear su estrategia y buscar soluciones realistas? No se trata de justificar errores, sino de evitar que las nuevas generaciones paguen el precio de la inacción. La responsabilidad recae ahora en los líderes. La historia será testigo de si Europa eligió el diálogo o el declive. ¿Y tú? ¿Qué futuro quieres para nuestro continente? La respuesta no es sencilla, pero la urgencia es indiscutible. Europa, como en otros momentos críticos de su historia, debe decidir entre el orgullo y el pragmatismo. Solo entonces podrá recuperar los cielos y volver a conectar al mundo.